Muy buenos días, amigos y amigas de este nuestro canal en YouTube. El día de hoy tengo hojas de coca. Hojas de coca Made in Perú. Hojas de coca que están secas. Han sido traídas de Perú para hacer una cosa que quería compartir con ustedes, con todos y todas. Miren. El día de hoy vamos a hablar sobre una leyenda que circula hace mucho tiempo relacionada a las hojas de coca, relacionada a la hoja de coca. Debo decir que la planta de la coca está antes de la conquista, se usaba antes de la conquista, antes de que aparecieran los conquistadores españoles a tierras peruanas, específicamente a toda esa parte de Sudamérica, de diferentes países que ahora la componen y que tenemos las mismas, casi las mismas costumbres, y en el ámbito espiritual algunas de sus rituales, creencias siguen siendo muy parecidas de un país a otro, siempre de Sudamérica. Dice la leyenda que en épocas de Pizarro y Atahualpa, que en esas épocas, vuelvo a repetir, la hoja de coca ya se consumía antes, ya se sabía para qué era, por qué lo hacían, pero la leyenda se ha limitado en la aparición de los conquistadores en la época en la que ya estaba Atahualpa, el Inca Atahualpa. Dice la leyenda, pues, que en esas épocas de Pizarro y Atahualpa, y en el reinado de Atahualpa, había un adivino, un curandero, y este adivino y curandero custodiaba, cuidaba los tesoros del Templo del Sol. Para quienes conocen Sudamérica, para quienes conocen las fronteras de Perú en la actualidad, pues al sur tenemos a Bolivia y compartimos con ellos en un lago, el lago Titicaca. Y en esa zona está el templo al sol. Entonces dice que este curandero, este adivino, cuidaba los tesoros de este templo del sol, que aún está pues en esta isla del Titicaca. Su nombre, el nombre del curandero, es Cana Chuyma. Entonces este curandero pues y tuvo un gesto de protección hacia el oro, la plata, los objetos de oro, todo lo que era considerado en esa época el tesoro de ellos, pues él tuvo la intención de querer protegerla y la llevó a las riberas del lago Titicaca, la escondió ahí. Y cuando llegaron pues los conquistadores, ya la población de ese entonces ya estaba informada de lo que estaba ocurriendo en diferentes puntos del país, en diferentes puntos del imperio, porque el imperio era tan largo que cogía muchos de los actuales países que estamos separados por frontera. Entonces dicen que venían en busca del oro y llegaron pues al sur del Perú, robaron y profanaron templos y dioses, maltrataron y atormentaron pues a sus pobladores. Este cuidador adivino y viejo sabio escondió en las orillas del lago todo el tesoro que había, cargó de un lado a otro todo el tesoro que tenían en esa época, en ese momento. Él iba todos los días a mirar, a observar, a cuidar todo lo que había escondido y ver si alguien se iba acercando porque supuestamente se divisaba a lo lejos. Entonces, una de esas veces en el que él llegó a ver que ya venían, protegió, cubrió más todo el tesoro lo más que pudo, pero el boca a boca de la gente, porque la población fue sacrificada, no, ¿cuál es la palabra?
torturada, se llegaron a enterar que el protector del tesoro era este personaje de nombre Cana Chuima. Cana, K-H-A-N-A, Cana Chuima. Entonces ellos cogieron al sacerdote, lo torturaron, él jamás dijo ninguna palabra, él no abrió nada, lo maltrataron, lo golpearon, y como no abrió la boca para decir dónde escondió o dio referencias de la ubicación de este tesoro, pues lo dejaron tirado tal como lo habían golpeado, atormentado, torturado. Dice que quienes conocen la parte de la sierra de mi país, de Perú, la parte es costa rodeada por el mar, la sierra llena de montañas, y la otra parte es la selva, con ríos enormes y todo. Pero en la parte de la sierra, esta parte de los Andes, pues hay muchos cerros unidos que se ven así. Y por aquí le apareció al amanecer, en una madrugada, se le apareció, según cuenta esta leyenda, el dios Sol a este curandero. Ahora vamos a hablar de lo que le dijo, según la leyenda, el dios Sol al curandero Cana Chuima. Golpeado, adolorido, sin sentido, pues Cana Chuima en el amanecer, en el momento en el que empieza a salir el sol, porque en la noche no, la leyenda también habla de que fue en la noche, pero como aparece el dios Sol. Entonces el sol al amanecer de ese día se le presenta y le dice, le da las gracias. Él tuvo una visión en la que el dios Sol se le aparece entre las montañas y le dice, tu heroico sacrificio para salvar el tesoro sagrado merece recompensa. Pide y te lo daré. Entonces el curandero pensó primero en la población, pensó en el momento en el que se estaba viviendo con las batallas, las guerras, la diferencia en la guerra, la fuerza con la que llegaban, el miedo a los caballos, toda esa parte de la historia que más de uno y una conoce, de la conquista de esa parte de América, de la forma como actuaron en esa parte de América. Entonces el curandero Cana Chuima le pide la redención, la victoria de su raza y la expulsión de los invasores. Este dios era tan listo y le respondió, eso yo no lo puedo hacer, es para mí imposible. Y le dijo, otra cosa que nos permita sobrevivir a todo este tormento, al dolor, a los duros trabajos que nos esperan, ¿qué cosa me puedes ofrecer? Le vuelve a preguntar Cana al dios del sol. El sol le ofreció un campo verde, el dios sol le ofreció el campo verde lleno de hojas de coca. Le pidió cuidado al sacar las hojas de los tallos, tener mucho cuidado para que este tallo pueda seguir brotando, de él puedan seguir saliendo hojas. Cuidado al sacarla y cuidado al secarlas, porque las sacaban verdes y las dejaban secar al fuerte sol en algunos momentos y a la helada que suele haber en la parte de nuestra cordillera, de la parte central, de la parte de la sierra, de las montañas, como lo quieras llamar, de mi continente, de nuestro continente. Yo soy peruano y ahora vivo en España. Miren qué coincidencias. Le dice que tenga cuidado para eso y le dice también, al masticarlas, será para ustedes el bálsamo para todos sus sufrimientos y soportarán el duro trabajo que les harán hacer, que les darán, y les quitará la fatiga. Menuda historia. El anciano, ya más repuesto, pero no, seguía estando dolorido y con las marcas de las torturas, regresa al pueblo y lo comenta con su gente.
y le dice lo que ha visto en esa aparición, en esa conversación que él tiene con el dios Sol. Y a partir de ese entonces la gente se preocupó, la gente empezó a consumirla. Pero vuelvo a repetir, esta leyenda como que no coordina mucho en los tiempos, porque la hoja de la coca está usada antes. Dice que hasta es una planta antigua, es una planta muy antigua, muy demasiado antigua, y que no coincide con eso. Pero es una bonita historia, es una bonita leyenda que gente aún maneja, que la gente no solo del Cusco, de mucha gente de provincias maneja esta historia cuando le preguntas algo relacionado a la hoja de la coca. La leyenda esta de la coca, de las hojas de coca y de la historia de Cana Chuima. Hasta pronto. El pasado tiene historia, incluso leyenda, pero una gran verdad que nunca desaparecerá.